Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy, junto con Ale, profesor de Geografía, y Lautaro, profesor de Química, nos preguntamos: ¿agua que has de beber, vas a dejarla correr? Aquí en Carlos Paz tomamos agua de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. El agua que tomamos viene de reservas de agua dulce. El agua de mar es salada, no se puede tomar. En mi caso, el agua pasa por AISA, que es la empresa más grande que se encarga del agua, que se encarga de limpiarla, de sacarle la mayor cantidad de bacterias. Pasa por AISA y después llega directo a mi casa. Constantemente tenemos agua, aunque por ahí hay restricciones en el uso debido a las sequías. Y por lo que sé, en otros puntos del país aún hay lugares sin agua potable. Sí, en otros lugares del país no hay agua disponible en casa ni para tomar. En mi casa hay agua continuamente de la canilla, nosotros tomamos normalmente, no pasa nada. Sí sé lo que pasa en otras partes del país, porque por ejemplo mi abuela vive en un pueblo en donde el agua viene muy contaminada, que si ellos la tomaran podrían causarles no solamente una mala digestión, sino que podría causarle enfermedades muy graves. No, lamentablemente no es así, ya que un gran porcentaje de agua es salado y otro gran porcentaje no es apto para consumo humano. No, el agua del mar hay que desalinizarla, que es un proceso muy caro, y el resto del agua hay que potabilizarla. No todo el agua es potable. Por ejemplo, el agua del mar es agua salada, la cual para nosotros no es potable, no la podemos tomar. Nos puede caer muy mal, a nuestro cuerpo le puede hacer muy mal. Y después, bueno, está el agua dulce, que es más potable que el agua salada, pero que para nosotros lo mejor es filtrarla. No la desperdicie. Cierra las canillas cuando es necesario tenerlas abiertas. En lo personal, para cuidar el agua, intento reducir el uso al ducharme, al lavarme las manos, los dientes, la cara. Intento hacerlo en tiempos más cortos y al regar las plantas hago lo justo y necesario, aunque necesitaría mejorar en este aspecto. Sí, el agua es un derecho que debe ser respetado. Todos tenemos derecho al agua. En lo personal considero que sí y que todo el mundo tendría que tener acceso al agua potable, aunque lastimosamente no es así actualmente, pero espero que en algún momento esto sea una realidad y todos contemos con el derecho de poder beber agua potable limpia y apta. He andado muchos caminos, he buscado mil tesoros. Andrés, empezó el programa. ¿Qué estás escuchando?
Hola, sí, lo sé, es que arrancamos, pero justamente me estaba preparando para el programa de hoy porque me armé una lista de reproducción de canciones sobre el agua. Mirá, escuchen. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué más tenés en esa lista? No sabés la cantidad de temas dedicados al agua. Mirá, por ejemplo, Los Piojos. Ah, claro. Qué bueno. Temazo de Los Piojos. Pará, tenemos otro, tenemos El Flaco Spinetta, del disco de temas inéditos. Agua de río, turbulento y marginal. ¿Y ese de Ráfaga cómo era? Ale, lo pedís, lo tenés, mirá. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. ¿Qué DJ? Tenés de todo ahí, Andrés. Claro que sí. Y hay mucho más, Mirá, Joan Manuel Serrat, Jarabe de Palo, Maná, La Oreja de Van Gogh, J Balvin. J Balvin. El mismo, sí, claro, exactamente. Pero está Sabina, Juanes, Miranda, Sebastián y su agüita mineral. Y ni hablar de un músico que tiene nombre de agua, Roger Waters. No es casual que haya tantas canciones dedicadas al agua. Está en todas partes. El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. El cerebro tiene un 70% de agua. La sangre en un 80%. Y los pulmones se componen en un 90% de agua. Hay agua en todos lados. El 70% del planeta está cubierto de agua. La tomamos todos los días y podríamos decir que sin agua no hay vida. Malgastada, contaminada, sacralizada, potabilizada, explorada, inspiradora, revolucionaria, el agua se convirtió en un elemento no solo vital desde el punto de vista biológico, sino también político y económico. Desde la antigua Mesopotamia hasta el último foro mundial sobre el agua que se hizo en Estambul, este programa navega por los múltiples sentidos que las sociedades les dieron a la fórmula química H2O. Navega en un programa sobre el agua, no sé si... Desde la geografía podemos clasificarla al agua según donde se encuentre, reconociendo ríos, mares, océanos, aguas subterráneas y valorarla como recurso económico y como derecho humano. Desde la química abordamos el concepto de agua potable, los métodos de potabilización, la problemática relacionada con la contaminación y la distribución y el acceso. El agua es esencial para conservar la salud humana y también para mantener muchos de los ecosistemas que suministran alimentos y otros bienes, e incluso servicios muy necesarios. Puede sonar raro, pero no existe en la naturaleza agua 100% pura, sin ninguna sustancia disuelta. Y esto tiene una buena explicación. El agua es el mejor disolvente que existe, de sólidos, de líquidos y de gases. Si el agua no fuese así, no sería posible la vida. Gracias a que es el mejor disolvente, el agua conduce los nutrientes a los seres vivos y elimina sus desechos, entre muchas otras funciones. Entonces, ¿toda el agua del planeta está contaminada? Sí y no. Todas las sustancias que se disuelven en agua pueden ser contaminantes, dependiendo de la cantidad en que estén presentes. Este es uno de los motivos por los que es preferible usar el concepto de agua segura en lugar de agua pura. El agua segura es agua apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades. Para ser apta, el agua debe ser sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Se considera que el agua es potable si es apta para el consumo humano y puede ser utilizada sin restricción para beber o para preparar alimentos. La noción de calidad del agua buena o mala no depende únicamente de su estado o de qué contiene. Depende fundamentalmente del uso que se le da. Sin embargo, determinar que el agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente. Entonces surgen nuevas preguntas. ¿Accedemos a la cantidad de agua que necesitamos? ¿El acceso al agua es un derecho? ¿Hay agua disponible continuamente donde vivo? ¿Es gratuito el agua que utilizamos o debemos pagar para acceder a ella y consumirla? El acceso, la cobertura, la continuidad, el costo y los hábitos de uso del agua forman parte de la definición de agua segura. La calidad de vida de la gente, el crecimiento económico de los pueblos, mejora con el acceso al agua segura.
El agua es indispensable para el desarrollo de toda sociedad, ya que posibilita la expansión demográfica y los procesos de la producción. Es la necesidad más urgente para el ser humano, pero son muy pocas las poblaciones que disponen de agua en cantidad suficiente, ya que su distribución en el mundo es desigual. Se estima que hay alrededor de 1.800 millones de personas en distintos países que viven con escasez de agua. Y aún aquellos países favorecidos con recursos hídricos enfrentan el problema de la escasez potencial. Todos los seres vivos requieren un aporte periódico de agua para el funcionamiento de su metabolismo, ya que entre el 50 y el 90% del peso corporal de un organismo es agua. Un ser humano puede sobrevivir semanas sin ingerir alimentos, pero no puede pasar más de algunos días sin agua. El agua representa aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra y es considerada como la base del origen y el sustento de la vida en el planeta. En el mundo, la cantidad de agua es siempre la misma. Se distribuye en los océanos, los suelos y la atmósfera de manera muy despareja. El 97% del agua del planeta se encuentra en los mares y es salada. El 3% restante compone el agua dulce que existe en el mundo. De ese total, aproximadamente las 3/4 partes está congelada en forma de hielos, glaciares y casquetes polares. Y solo 1/4 está en forma líquida y sin sal. Pero casi la totalidad de esa agua se encuentra a muchos metros debajo de la tierra, en los acuíferos. Así, el agua superficial como ríos, lagos o la lluvia a la que accedemos los seres humanos representa apenas el 0,25% del total de agua dulce. El Código Alimentario Argentino es la ley que establece un conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas que tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población en términos alimentarios. De acuerdo a este código, el agua potable es la que se considera apta para la alimentación y uso doméstico, que no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en cantidades tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente, claro como el agua. Hay varias fuentes de contaminación del agua y casi todas son responsabilidad de los seres humanos. El uso de pesticidas, desechos industriales, tóxicos fabriles y la basura producida por las personas individualmente. Se estima que en el mundo se producen unas 4.000 muertes diarias por la contaminación del agua. La mayoría son niños y niñas. En Argentina, casi toda el agua que se consume proviene de los mismos cuerpos de agua en los que son evacuados los residuos cloacales e industriales. La concentración de diversos elementos de contaminación que se generan en diferentes lagos, lagunas y ríos de nuestro país supera largamente las cifras consideradas peligrosas. No es casual que los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado del Sur, Carcarañá, de La Plata y Colorado se inscriban entre los más contaminados de la Tierra. La contaminación del agua actúa lentamente y genera enfermedades de todo tipo, no solo trastornos infecciosos. El agua transporta metales y sustancias tóxicas que van acumulándose en los organismos hasta afectar de diferente manera los diferentes tejidos corporales. El de las aguas subterráneas debe considerarse como el problema de contaminación más importante de la Argentina, ya que una gran parte de los hogares más vulnerables dependen del agua subterránea para sus necesidades diarias. La principal fuente de contaminación son los tanques sépticos, debido a la falta de higienización correspondiente y las aguas residuales industriales. Estos son los principales agentes de contaminación. Patógenos. Son los organismos que se encuentran de forma habitual en aguas contaminadas por residuos fecales, como ser bacterias, virus y protozoarios. Las principales fuentes emisoras de patógenos son los vertidos cloacales con escaso o nulo tratamiento. Los agentes patógenos suelen causar infecciones gastrointestinales. Los cuerpos de agua superficiales, lagos, ríos o canales son los más vulnerables a recibir este tipo de contaminantes. Las aguas subterráneas frecuentemente se contaminan con patógenas a causa de las infiltraciones provenientes de rellenos sanitarios y sistemas inadecuados de cloacas, como los pozos ciegos, sólidos en suspensión.
pueden derivar de procesos de erosión provocados por el río o puede tratarse de residuos vertidos en cuerpos de agua. En grandes concentraciones, enturbian las aguas, disminuyendo la penetración de la luz. Con ello, impiden el normal desarrollo de algas y microorganismos y dificultan la vida acuática. Nitratos y fosfatos. En la agricultura es común que se haga un uso excesivo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, lo que conduce a que el abono que no es utilizado por las plantas se dirija tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. En cuanto al manejo de efluentes cloacales, la contribución se produce en áreas que carecen de red cloacal y se utilizan pozos ciegos para evacuar los residuos. En su interior, ciertas bacterias descomponen la materia orgánica generando nitratos que aportan al medio. Las industrias adicionan estas sustancias cuando evacúan sus residuos líquidos sin tratamiento previo. Sustancias químicas inorgánicas. Son ácidos, sales o metales pesados como plomo y mercurio, que poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor riesgo reside en las pequeñas concentraciones de metales pesados que se acumulan sucesivamente en los organismos. Sustancias químicas orgánicas. Son el grupo compuesto por el petróleo y sus derivados, pesticidas, disolventes, detergentes y otras sustancias provenientes de las actividades agrícolas, industriales y cloacales. Tienen efectos directos sobre la salud. Sus efectos dependerán de las características de toxicidad, persistencia y concentración y se evidencian generalmente como daños hepáticos, renales, desórdenes del sistema nervioso central, malformaciones de fetos, abortos espontáneos y la capacidad de producir cáncer. Agüita mineral, agüita mineral, agüita mineral, no, agüita no. ¿Seguís en modo DJ, Andrés? ¿Cómo modo DJ? Estoy en modo H2O, en modo agua. ¿No ves que tengo el agüita mineral en la botella? Ojo, que no toda el agua embotellada es mineral. Lo sé. También está el agua mineralizada artificialmente, como dicen las etiquetas. Sí, y hay otras que ni eso. El Código Alimentario Argentino define 3 tipos de productos para el agua embotellada. La mineral es la que se obtiene de fuentes naturales como los manantiales. La mineralizada artificialmente, que es agua potable a la que se le agregan minerales. Y la tercera, llamada agua de bebida envasada o agua potabilizada envasada, que es lisa y llanamente agua de la canilla embotellada. Ah, bueno. De la canilla a su mesa. Ojo, que embotellar agua es fundamental para los lugares donde no hay agua potable de red. Tener agua potable ayuda a evitar la transmisión de enfermedades o la intoxicación con sustancias tóxicas provenientes del agua contaminada. Las zonas urbanas y las zonas rurales con insuficientes recursos sanitarios, energéticos, culturales y económicos son las regiones más afectadas por el consumo directo de agua contaminada. En esos lugares es imprescindible elegir alternativas de tratamiento que garanticen la obtención de buenos resultados para la salud con la mínima inversión posible. ¿Y con qué métodos contamos para tener agua limpia para consumo humano? El método más antiguo y universal para la desinfección del agua y que logra la eliminación de patógenos como bacterias y virus es la ebullición. El viejo y conocido pone agua para unos mates. Con una diferencia, en lugar de sacar la pava del fuego antes de que hierva, hay que dejarla hervir durante varios minutos. Es una de las formas de eliminar la contaminación biológica. Para eliminar la turbidez del agua y otros contaminantes como la arena o la tierra, se puede echar mano a la filtración, un método que se usa desde el siglo XIX. Y de nuevo, ojo, porque la filtración limpia el agua segura, pero no es eficaz para destruir a las bacterias o los virus. Es un método que debe complementarse con la ebullición. ¿Y el de la lavandina? ¿Sirve? Totalmente. Está dentro de los que llamamos métodos químicos. El más usado es el del cloro. Como dijiste, Andrés, y como recomiendan mucho en las campañas contra el cólera, por ejemplo, agregar 2 gotas de lavandina comercial por litro de agua y dejarla reposar media hora aseguran que el agua pueda ser utilizada para consumo, para lavar alimentos o para cocinar. Bueno, pero el agua que sale de la canilla en las grandes ciudades es potable, ¿no? Casi siempre. Pero además, el abastecimiento de agua potable en las grandes ciudades involucra procesos más complejos, que dependen de cuál es la fuente. Las aguas provenientes de fuentes subterráneas profundas, galerías filtrantes o manantiales
pueden ser entregadas directamente al consumo siempre que sean químicamente apropiadas y que se tengan en cuenta todas las previsiones necesarias en su captación para evitar su contaminación. En el caso de las aguas provenientes de tomas superficiales que no son naturalmente potables, hay que tratarlas, potabilizarlas. ¿Y cómo llega el agua potable a tu casa? ¿Que cómo llega? Con este ejemplo de lo que hace la empresa AISA en el área metropolitana de Buenos Aires, nos podemos dar una buena idea. Estos son los 7 pasos fundamentales para potabilizar el agua que llega por la red. Mirá. Paso número 1. Captación. El agua es captada por torres de toma que AISA tiene en el río. Desde ahí se conduce a las plantas potabilizadoras, donde unas enormes electrobombas le elevan hasta una cámara de carga. Paso número 2. Coagulación. En la cámara se agrega un coagulante, el sulfato de aluminio, que hace que la arcilla que tiene el río se agrupe formando partículas más grandes, los flóculos o flocs. Paso número 3. Decantación. El agua mezclada con un coagulante va a unas grandes piletas, los decantadores, donde permanece 2 horas casi quieta. Los flocs se juntan en grandes coágulos y por su peso caen al fondo, es decir, decantan. Paso número 4. Filtración. El agua se pone otra vez en movimiento y pasa a través de filtros que eliminan la turbiedad que le pueda quedar y se vuelve cristalina. Paso número 5. Cloración. Al agua se le agrega cloro para desinfectarla y eliminar cualquier tipo de microorganismo que pudo haber quedado. Paso número 6. Alcalinización. Finalmente, para quitar la acidez, se le agrega cal y queda lista para su distribución y consumo. Paso número 7. Distribución. El agua potabilizada emprende un largo viaje bajo tierra a través de una enorme red compuesta por grandes conductores que se llaman ríos subterráneos y cañerías más chicas por las que corre y se distribuye hasta las casas y edificios. Una cosa más. Es muy importante limpiar los tanques de nuestras casas por lo menos 2 veces al año para que el agua se mantenga tan segura como salió de las plantas potabilizadoras. Tanto hablar del agua y me dio sed, pero sed de conocimiento. Ah, bueno. No, en serio. Me gustaría saber un poco más sobre el agua potable, porque la verdad me doy cuenta de que no estoy haciendo todo lo posible para cuidarla. Buenísimo, Andrés. Repasemos un poco lo fundamental para avanzar con el cuidado. ¿Te acordás de cómo potabilizar el agua de forma casera? Me están probando a ver si presta atención. Por favor, a Papá Noel con chimeneas angostas. Claro que me acuerdo. Riesnik, Andrés, al frente. Tenemos 2 métodos caseros para potabilizar el agua. El más antiguo y universal, el de la ebullición. La calentamos hasta que hierva y la dejamos hervir por lo menos 5 minutos. Así eliminamos los patógenos, palabra que me encanta decir patógenos, que se transmiten mediante el agua. Después la dejamos enfriar. Muy bien. ¿Y el segundo método? La vieja y querida lavandina. 2 gotitas en 1 litro de agua, dejamos reposar media hora y listo. Agua potable. Sí, ojo que es muy importante leer el rótulo del envase de lavandina para saber si esa presentación es apta para la potabilización del agua. Hay algunas que están destinadas exclusivamente para limpiar superficies o ropa. Y ten en cuenta que la concentración de lavandina comercial no es universal y existen fórmulas más o menos concentradas. Por eso es tan importante leer los rótulos. Si la lavandina, que es hipoclorito de sodio, es 55 gramos de cloro por litro, con 2 gotas alcanza. Si es de 45 gramos por litro, se necesitan 3 gotas y si viene de 25 gramos de cloro por litro, hace faltan 4 gotas. Y una vez que potabilicé el agua con lavandina o hervida, ¿existen maneras seguras de almacenarla? Lo ideal es guardar el agua en bidones limpios y con tapa, preferentemente de plástico, y que tengan un pico que permita sacar el agua sin meter recipientes que la puedan contaminar. El lugar donde dejás los bidones tiene que ser seguro también, lejos del contacto del suelo y fuera del alcance de animales. Y lo último, cuando vacías un bidón, desinfectalo con lavandina, enjuagalo bien, con agua potable y una vez limpio, si querés, lo volvés a llenar. ¿El agua tiene fecha de vencimiento? No, el agua no vence.
Lo que tiene fecha de vencimiento es el agua embotellada. En ese caso es necesario porque si bien puede durar años, se debe tener en cuenta, entre otras cosas, la degradación del plástico que la contiene. Y ahora sí, ya sabés que el agua es un bien escaso y hay que cuidarla. Por eso, ahora sí, los consejos para aprovecharla de la mejor manera y no desperdiciarla. Mirá. Miro. No dejes canillas abiertas, goteando o con pérdidas sin reparar. No te olvides la manguera abierta mientras regás o cuando barres el patio o la vereda. Un baldazo antes y otro después son suficientes. Cuida el agua cuando te duchás y te lavas las manos. Podés ir regulando la salida de agua en los momentos de enjabonado. También es bueno regular la temperatura del calefón o el termotanque y que no salga tan caliente para no tener que agregar agua fría para equilibrar. Rega durante las horas de menos calor. Al reducirse la evaporación necesita menos agua. Reutiliza el agua que no es para consumo. Por ejemplo, el agua del termo que ya se enfrió puede servir para pasar un trapo de piso o un lampazo. Usa la cantidad justa de detergente y jabón en polvo. De esta manera no será necesario mucho enjuague y contaminás menos. Elegí detergentes biodegradables. Para saber cuáles son, lee el envase antes de comprarlos. No contamines el agua de ríos y mares con restos de sustancias tóxicas como pinturas, solventes, cementos o adhesivos. No arrojes envases o desperdicios de comidas, latas, aceites, combustibles o insecticidas cerca de ríos, lagos, lagunas o arroyos. El uso racional del agua empieza en casa. Un pequeño cambio de hábito genera un gran ahorro. Enjabonarse sin dejar la ducha abierta ahorra 20 litros de agua por minuto. Cepillarse los dientes con la canilla cerrada ahorra 8 litros de agua al día. En una familia tipo, el ahorro puede llegar a los 900 litros al mes. Las descargas innecesarias en el inodoro desperdician entre 20 y 25 litros de agua. Lavar la vajilla en un recipiente y abrir la canilla solo para enjuagar ahorra 100 litros por lavado. El agua es un recurso especial. Es esencial para el desarrollo de la vida, lo que le confiere características de bien público y con un alto valor social. Todos tenemos derechos a acceder a ella. Pero al mismo tiempo, en tanto la contaminación la vuelve un recurso cada vez más limitado, el agua tiene también un valor económico, con lo cual se vuelve objeto de interés de sectores privados para su uso y su lucro. Por otra parte, en algunos lugares, por la escasez, puede que se le otorgue un valor importante y en otras zonas, sin escasez, el valor gira en torno a la calidad del agua. El reconocimiento del valor económico del agua abrió la puerta a su mercantilización. Y en el contexto de las políticas neoliberales, en el marco de la globalización, estos negocios pasaron al terreno de las privatizaciones. Los procesos de privatización del agua se centraron en la provisión de agua por red y en servicios de saneamiento para países de Asia, África y América Latina. Y la privatización no tuvo resultados beneficiosos para la población. La idea de un precio accesible quedó relegada por el afán de las empresas y además el traspaso de manos, en muchos casos, generó un encarecimiento injustificado del servicio. Entonces, ¿es el acceso al agua un derecho humano? De acuerdo con distintas estimaciones, cada persona necesita entre 20 y 50 litros de agua segura por día para satisfacer sus necesidades básicas. Pero se calcula que cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que unos 2.500 millones carecen de los servicios de saneamiento. Las regiones del mundo con las mayores carencias son Asia, África y América Latina. El reconocimiento del derecho al agua se inició en los años 70, pero incluso antes ya se puede detectar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que señaló el derecho de todas las personas a un adecuado nivel de vida, hizo referencia al agua como un requisito que permite gozar de otros derechos.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 estableció que los menores de 18 años tienen el derecho de disfrutar de la salud, para el cual es necesario garantizar, entre otros beneficios, el suministro de agua potable. En 2002, todos estos antecedentes quedaron ratificados por la ONU mediante un documento que establece que el derecho humano al agua potable y salubre es condición para ejercer los derechos humanos, pero sin establecer la gratuidad del acceso al agua. El agua es un derecho y hay que cuidarla y conservarla. Es nuestra obligación, pero también falta un paso más. Para completar ese derecho, se debe mejorar el acceso al agua, un acceso igualitario, parejo. Agua para todo el mundo.